Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Yo soy Nero y esta noche quiero saber quiénes me acompañan. Escribe en los comentarios desde dónde escuchas este relato y quédate hasta después de la primera historia, porque tengo un anuncio especial que hacerte. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y vamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Un saludo con harto respeto desde acá. Me llamo Rodrigo y lo que les voy a contar me pasó hace poco más de un año, cuando trabajaba de noche en un hotel de negocios en Monterrey. Nunca lo había contado completo porque, la neta, todavía no duermo bien. Y hay noches en las que preferiría no acordarme de nada. Pero ya me cansé de cargar esto solo. El hotel estaba por la zona de Valle Oriente. Uno de esos edificios altos, todo de vidrio, que se llenaban de ejecutivos entre semana y se vaciaban los fines de semana. Yo cubría el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana en recepción. Llevaba casi 2 años ahí. Conocía cada rincón, cada ruido raro del elevador, cada crujido del piso cuando el aire acondicionado se apagaba. Me sentía tranquilo. El sueldo no era gran cosa, pero me alcanzaba para el depa y para mandarle algo a mi mamá en Saltillo. Aquella noche era martes. Un martes cualquiera, de esos en los que el lobby huele a café rancio y las luces del techo zumban como moscas. Habíamos tenido 15 entradas durante el día y solo 3 huéspedes esperados para la madrugada. Todo iba como siempre. A eso de las 2:20 de la mañana entró un tipo por la puerta giratoria. No traía maleta, ni una mochila, nada, solo un traje gris, arrugado, y las manos vacías metidas en los bolsillos. Me pidió una habitación en el piso más alto, lo más alejada posible del elevador. Habló bajito, sin verme a los ojos. Le dije que teníamos disponibilidad en el piso 18, la 1822. Asintió sin decir nada más. Le pedí una identificación y una tarjeta. Me dio una credencial que parecía de una empresa que no reconocí y pagó en efectivo 3 noches por adelantado. Billetes nuevos, como recién sacados del banco. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, si quería que le subiera agua o le llamara a alguien. Solo movió la cabeza. Agarró la tarjeta llave y caminó hacia el elevador. No hizo ningún ruido al andar, como si sus zapatos no tocaran el piso. Vi en la cámara del pasillo cómo salió del elevador en el 18. Caminó hasta la puerta de su cuarto, metió la tarjeta, entró y la puerta se cerró detrás de él. Miré el reloj, 2:34 de la mañana. A los 3 o 4 minutos decidí revisar el sistema por rutina. Quería confirmar que el registro había quedado bien. Cuando abrí el software del cuarto 1822, el estado decía vacío. Pensé que era un error, que a veces la señal de las tarjetas tardaba en actualizarse. Cambié a la cámara del pasillo del piso 18. Nada. El corredor estaba solo. Regresé la grabación 10 minutos. Vi al tipo entrar. Adelanté. La puerta no se volvió a abrir. Nadie salió. Pero adentro no había nadie, según el sistema. Me quedé viendo la pantalla como un menso. Le dije a la nada que seguro era un bug, que en la mañana le decía al de mantenimiento. Y en eso sonó el teléfono de recepción. En la pantallita del identificador salió habitación 507. Contesté con la voz de siempre, esa voz automática de recepcionista. Nadie del otro lado. Solo una respiración lenta, muy pausada. Colgué. Revisé el sistema. El 507 estaba vacío desde el domingo. Me reí solo, nervioso, y me tomé un trago de café frío. Volvió a sonar. Ahora era el 1203. También vacío. Contesté, nada. Y así empezó, uno tras otro. El 1015, el 840, el 412, el 630. Todos los focos del tablero se prendieron a la vez. Uno por uno, como si alguien estuviera marcando desde cada cuarto del hotel. El aparato empezó a timbrar sin parar.
Descolgaba uno y ya estaban entrando otros 3. Al principio pensé en un corto en la instalación, una falla eléctrica, algo así. Traté de apagar el conmutador, pero los botones no respondían. Entonces contesté uno más, ya con la mano temblando, y del otro lado alguien habló. Era mi voz, mi propia voz, ni más ni menos, tranquila, casi aburrida, diciendo que iba a morir a las 5:47 de la mañana, que primero iba a sentir un frío en la nuca, que después iba a querer correr, pero las piernas no me iban a responder, que iba a intentar gritar y no me iba a salir nada, que el último ruido que iba a escuchar sería el timbre del elevador abriéndose en el lobby. Colgué de golpe. Me alejé del mostrador como si el teléfono me hubiera mordido. Sentí que se me subía todo a la garganta. Traté de convencerme de que era una broma, un compañero del turno de día haciéndome pesada la noche, alguien grabándome la voz de otras llamadas. Pero yo sabía que no. Nadie tenía cómo hacer eso. Y esa voz tenía cositas mías, esas pausas raras que hago cuando estoy nervioso, esa manera de tragar saliva a media frase. El teléfono seguía sonando. Fui al monitor de las cámaras para tratar de distraerme, para agarrarme de algo real, y ahí fue cuando empecé a entender que algo estaba muy mal. En el piso 7, la cámara del pasillo mostraba a una señora parada frente a su puerta. No se movía. Tenía el teléfono del cuarto en la oreja, con el cable estirado desde adentro por la ranura de la puerta. La cara la traía toda embarrada de sangre, como si le hubiera escurrido de la nariz y de los ojos. No se movía nada. Cambié al piso 11. Un señor, mismo cuadro, parado, teléfono pegado a la cabeza, la cara oscura, brillosa. En el 14, 2 personas. En el 9, uno más. En cada piso donde había un huésped registrado, ahí estaban, todos afuera de sus cuartos, todos con el auricular pegado al oído, todos con la cara cubierta de rojo. Nadie se movía, ni respiraban, hasta donde yo podía ver. Se me heló todo el cuerpo. Grité el nombre del guardia, Beto, un morro de 20 y tantos que hacía rondas en los estacionamientos. Nadie contestó por el radio. Le marqué al celular. Buzón. Le marqué al gerente de guardia. Buzón. Marqué al 911. Sonaba, nadie levantaba, colgaba, volvía a marcar, nada. En la cámara del lobby me vi a mí mismo, chiquito en la pantalla, dando vueltas detrás del mostrador, y por un segundo juro que vi otra silueta atrás de mí. Alta, quieta. Volteé de golpe. No había nadie. Volví a mirar la pantalla. Tampoco había nadie ya. Faltaban 20 minutos para las 5:47. Agarré mis llaves, mi cartera y salí de atrás del mostrador. Los teléfonos seguían sonando. Todos. Un ruido que ya no parecía de teléfonos, sino como un enjambre. Caminé hacia la puerta principal. Estaba cerrada. La puerta giratoria no giraba. Empujé y nada. Le pegué con el hombro. Nada. Fui a la puerta lateral, esa de emergencia que daba al estacionamiento. Tampoco, como si estuvieran soldadas por fuera. Regresé al mostrador buscando el radio del guardia. Cuando pasé frente al monitor, otra vez, casi vomito. Todos los huéspedes de las cámaras habían volteado hacia el techo. Todos al mismo tiempo, como si algo los estuviera llamando desde arriba, y entonces bajaron el teléfono, todos juntos, y empezaron a caminar hacia los elevadores de sus pisos. En cada pantalla vi cómo se metían al elevador, y todos los elevadores del edificio empezaron a bajar al mismo tiempo. Los números en el tablero del lobby se pusieron a moverse. 18, 14, 11, 9, 7, todos bajando. Todos hacia mí. No lo pensé más. Me metí al cuarto de mantenimiento que está detrás de recepción, ese que da a un pasillo de servicio que a veces usaba el personal de limpieza. Corrí en la oscuridad. Escuché atrás el timbre de los elevadores. 1, 2, 3, 4 campanadas encimadas.
Ese ding tan feo que hace el metal cuando se abren las puertas. Igualito al que la voz del teléfono me había dicho que iba a ser lo último que oyera. Encontré una puerta de servicio al fondo. Estaba cerrada con cadena. Le pegué con un extintor hasta que la cadena cedió. Salí a un callejón que daba a la parte de atrás del hotel. Corrí sin voltear. Corrí como 20 cuadras hasta que un taxi que iba pasando se paró porque le hice señas como loco. Le dije al chofer que me llevara a mi departamento en San Nicolás. En el camino no hablé. El señor tampoco preguntó nada, como si me viera la cara y entendiera. Cuando llegué, eran las 6:15 de la mañana. Ya había amanecido. Nunca regresé al hotel. Ese mismo día, más tarde, hablé al corporativo. Me dijeron que no había pasado nada raro esa noche, que el sistema no reportaba ninguna incidencia, que todos los huéspedes habían hecho check-out normal, que el cuarto 1822 llevaba 3 semanas fuera de servicio por remodelación. Me pidieron mi renuncia por abandono de puesto y me la firmaron sin peros. Ni siquiera me hicieron una investigación. Me tardé meses en volver a dormir de corrido. Me cambié de departamento 2 veces. Bloqueé todos los números que no reconocía. Empecé a ir con una psicóloga. Le conté una versión suavecita, porque la versión completa no me la creía ni yo. Pero hay algo que no me deja en paz. Y es la razón por la que estoy contando esto ahorita. Hace unos 8 meses, mi teléfono empezó a sonar todas las noches, a las 2:34 de la mañana. Exactamente esa hora. No importa si es el celular, si es el teléfono fijo que tengo por el internet, si es el de mi trabajo nuevo. Suenan los 3, al mismo tiempo, un solo timbre corto. Los primeros días no contestaba, los desconectaba, apagaba el celular. Igual sonaban. Uno pensaría que estoy loco, pero mi novia también los escucha. Ella fue la que me convenció de contestar una vez, a ver qué pasaba, a ver si así se acababa. Contesté. Del otro lado no había nada, solo silencio. Y entonces sentí una respiración, muy despacio, muy cerquita, pero no salía del teléfono. Salía de atrás de mí, justo detrás de mi nuca. Un aire tibio, con olor a algo viejo, como a alfombra mojada, como a ese lobby que ya no debería existir en mi cabeza. Volteé, no había nadie. Mi novia estaba dormida en la recámara, la puerta de la sala cerrada, las ventanas cerradas. Y la respiración seguía atrás de mí, aunque yo estuviera girando en círculos, como un perro, tratando de morderse la cola. Desde esa noche contesto siempre, porque me di cuenta de que si no contesto, la respiración se mete a la recámara. La escucho al lado de mi novia y prefiero 1000 veces tenerla a mis espaldas a mí que junto a ella. Ya me acostumbré, si es que uno se puede acostumbrar a algo así. Pongo el teléfono en la mesa, contesto, digo bueno, y me quedo quieto sintiendo cómo alguien respira detrás de mi cabeza durante 1 o 2 minutos. Después se corta la llamada sola, y ya, puedo dormir. Solo hay una cosa que me tiene pensando últimamente. Hace como 2 semanas, cuando contesté, no hubo respiración atrás de mí. Hubo una voz, muy bajita, otra vez la mía, y me dijo con toda calma que se me acabó el favor, que ya vienen por mí, que va a ser pronto, que no me va a doler, que lo último que voy a oír va a ser el timbre de un elevador abriéndose. Y yo vivo en un edificio de 2 pisos, sin elevador. Antes de continuar con el siguiente relato, necesito contarte algo. Hay historias que nunca llegaron a este canal. No porque fueran malas, todo lo contrario. Eran relatos más oscuros, más intensos y escritos sin las limitaciones que normalmente tengo cuando publico en YouTube. Durante mucho tiempo los dejé guardados, pero decidí reunir 12 de esos relatos en una colección exclusiva llamada Los Relatos que Nunca Publiqué. Son más de 3 horas de historias inéditas, narradas por mí, para que puedas escucharlas cuando quieras.
Y si también disfrutas leer, cada relato incluye su versión en libro digital. Estos relatos no están disponibles en YouTube. Si quieres acceder a la colección completa, escanea el código que aparece en pantalla o entra al enlace de la descripción. Gracias por apoyar este proyecto. Ahora sí, continuemos con el siguiente relato. Oh, ¿qué onda, Nero? Un abrazo bien fuerte hasta donde estés escuchando esto. Me llamo Julián y hay cosas que uno no debería contar, pero llega un punto en el que ya no puedes tragártelas más. Lo que les voy a platicar pasó en un pueblo chiquito de la Sierra de Guerrero, allá por donde el camino se acaba y empieza puro monte. Yo tenía 20 años. Ahora tengo 22 y me siento de 50. Éramos 4. Yo, el Beto, el Chuy y el Marcos, compas desde la primaria. Habíamos crecido corriendo por las mismas veredas, subiéndonos a los mismos árboles, escondiéndonos de los mismos perros. En el pueblo no había gran cosa que hacer de noche. Una cancha con la luz descompuesta, una tiendita que cerraba a las 9 y las historias que contaban los viejos cuando se ponían al hilo con el mezcal. Una de esas historias era la de la barranca. Los abuelos le decían la barranca del Cañón Seco. Quedaba como a 40 minutos caminando desde la última casa del pueblo, monte adentro. Contaban que ahí abajo, en el fondo, la gente iba a tirar animales. Pero no animales muertos de enfermedad ni de vejez. Animales sacrificados, chivos, gallinas, perros, con las tripas de fuera y marcas raras en el pellejo. Decían que había gente que subía de otros pueblos, gente que no era de por ahí, y que hacían cosas allá abajo que nadie quería nombrar. A mí siempre me dio hueva creer en esas cosas. Pensaba que eran habladas de borrachos. El Beto era el más incrédulo de todos, y una noche, tomándonos unas caguamas afuera de la casa del Chuy, dijo que ya estaba harto de escuchar la misma historia sin pruebas, que había que ir a ver, que si no encontrábamos nada, se iba a burlar de los viejos el resto de su vida. Nos reímos, nos aventamos otro trago, y como a la medianoche ya íbamos caminando los 4 hacia la orilla del monte, con 2 linternas, un machete que traía el Chuy por si acaso, y las botas embarradas de lodo del día. El camino se pone feo rápido. La vereda se va cerrando entre huizaches y piedras sueltas. La luna estaba flaquita esa noche, casi no alumbraba. Solo se oían los grillos y de repente un pájaro que gritaba lejos, uno de esos gritos que parecen de gente. Yo iba atrás del Marcos, que era el que mejor conocía el rumbo, porque su papá tenía un terrenito por ahí. Nadie hablaba mucho. Al principio nos íbamos vacilando, pero conforme nos íbamos metiendo, se nos fue apagando el chiste solo. Como a los 40 minutos, el Marcos se paró en seco. Nos dijo que ya estábamos cerca, que había que bajar por una vereda a la derecha, entre unos árboles chaparros. El aire empezó a oler raro. No a muerto, no exactamente. Olía dulzón, como a fruta muy pasada mezclado con algo metálico. El Beto dijo, entre risas nerviosas, que ya se veía que sí tiraban cosas ahí. Nadie le contestó. Bajamos con cuidado. La barranca se abría en forma de embudo, con paredes de tierra y piedra. El fondo era una explanada como de 30 metros de largo, y ahí, hasta abajo, había una lumbre chiquita. Una fogata mal hecha, apenas unas brasas. Nos aventamos pecho a tierra atrás de unas piedras, como niños jugando a las escondidillas, pero ya sin ganas de reírnos. El Chuy me pasó la linterna. Le dije que la apagara. La apagó. Y entonces los vimos. Eran 5 hombres desnudos alrededor de las brasas. La piel se les veía blanca a la luz de las brasas, pero no blanca de raza, blanca de cera, como si nunca les hubiera pegado el sol. Estaban en cuclillas, muy quietos, y cada uno traía en la mano cosas metálicas, ganchos.
Ganchos como los de carnicería, curvos, brillosos. Uno de ellos, el que estaba viendo hacia nosotros aunque no podía vernos, agarró un gancho y se lo pasó despacito por el brazo. Se lo enterró en la carne, arriba del codo. Le empezó a escurrir sangre negra. Y no gritó, no hizo ni un ruido, nomás cerró los ojos un segundito, como si lo estuviera disfrutando. Después le pasó el gancho al otro, y ese hombre se lo enterró en el muslo. Y así, uno por uno, se fueron colgando ganchos de la piel, del pecho, de los cachetes, de los párpados. Se les veía la carne estirada, floja, como si el cuerpo ya no fuera de ellos. Y todo el tiempo estaban murmurando, un murmullo bajito, todos parejo, como si rezaran algo en un idioma que no era español ni ninguno de los que se hablan por allá. Yo apenas los oía, pero de repente, entre el murmullo, escuché mi nombre, Julián, clarito. Lo dijo el que estaba de frente a las brasas. Julián. Sentí que se me fue la sangre a los pies. Volteé a ver al Beto. Él estaba pálido, con los ojos bien abiertos. Me dijo, sin voz, moviendo la boca, que ellos también habían dicho su nombre. Y luego el Chuy hizo lo mismo. Y el Marcos empezó a temblar y susurró así rapidito que también el suyo. Nunca los habíamos visto. Nunca. Y ellos ahí, en cueros en el fondo de una barranca, colgándose ganchos, decían nuestros nombres uno por uno, como si nos estuvieran contando, como si supieran cuántos éramos. El Marcos fue el que perdió los nervios. Se levantó de un brinco. Le grité que se agachara. Muy tarde. Ya lo habían visto. Los 5 voltearon al mismo tiempo, como si fueran uno solo. Y el que estaba enfrente empezó a levantarse. Se paró despacito con los ganchos colgándole del cuerpo, tintineando. Nos quedó viendo y se sonrió. Una sonrisa demasiado grande. Se le abrió la boca hasta las orejas. Corrimos. Yo iba adelante porque el susto me sacó vuelo. Atrás oía a los otros 3, sus botas, sus jadeos. Subimos por la vereda a tropezones. Se me caía la linterna, la volvía a agarrar, se me trababan los pies en las piedras. Y atrás de nosotros, ya en la vereda, oí unos pasos. Pasos rápidos, secos, como si alguien viniera corriendo pero descalzo sobre las piedras y no le importara. Volteé un segundo, solo un segundo, y ojalá no lo hubiera hecho. Uno de esos hombres venía atrás de nosotros, corriendo agachado, muy rápido. Los ganchos le colgaban y le rebotaban en el cuerpo, y conforme corría, se estaba arrancando la cara, con las manos. Se agarraba pedacitos de piel de la mejilla y se los jalaba, y se los aventaba al suelo y agarraba otro y otro. Se le veía el hueso brillando abajo, y la boca, con esa sonrisa que ya no cabía en su cara, iba diciendo mi nombre. Julián, Julián, Julián. Cada vez que arrancaba un pedazo, decía Julián. Le grité a mis compas que corrieran, que no voltearan. No sé si me oyeron. Yo ya no volteé más. Corrí como no había corrido nunca. Me raspé las manos, me caí 2 veces, me levanté sin sentir el dolor. Solo pensaba en llegar a la primera luz del pueblo, en llegar a donde hubiera gente, en que alguien me viera y así fuera real. Salí del monte como salen los animales espantados, todo enlodado, sin linterna, con la playera rota. Me metí a las primeras calles del pueblo. Toqué en la casa de doña Elvira, una señora que siempre se quedaba despierta. Ella me abrió, me vio y sin preguntar nada me metió a la casa y le puso llave a la puerta. Me dio agua. Me dijo, muy bajito, que ya no saliera, que hasta que amaneciera no saliera, como si supiera. De mis compas no llegó nadie, ni esa noche, ni al día siguiente. Se armó el escándalo. Los papás fueron a buscarlos. Se juntaron hombres del pueblo con machetes, con escopetas viejas, y se metieron al monte. Yo les dije por dónde. Los llevé hasta la orilla de la barranca. Bajaron. Yo me quedé arriba porque las piernas no me respondían. Cuando volvieron a subir, traían las caras raras. Nadie me quiso ver a los ojos. El papá del Beto lloraba callado.
Al final, uno de los señores, don Refugio, me apartó y me dijo que abajo no había nada, ni fogata, ni ganchos, ni sangre, ni pisadas, ni un solo pelo. La tierra estaba lisa, como si nadie hubiera pisado ahí en meses. De mis amigos no encontraron nunca nada, ni un zapato, ni un pedazo de ropa. La policía vino a hacer preguntas, escribieron en un cuadernito. Dijeron que a lo mejor se los había llevado el crimen organizado, que a veces pasaba. Los papás lloraron un rato y después dejaron de llorar. En el pueblo dejaron de nombrarlos. Es como si nunca hubieran existido. Solo yo me acuerdo bien de ellos. De la risa del Beto, de cómo el Chuy siempre traía una gorra desteñida, del olor a colonia barata del Marcos. Yo me quedé. No supe a dónde irme. No tengo familia en otro lado. Mi jefa está mala del corazón y no la puedo dejar. Y desde esa madrugada, ya casi 2 años, todos los días encuentro pedacitos de piel colgados en la puerta de mi casa. No es piel de animal. Yo sé de piel de animal. Aquí todos sabemos cómo se ve un pellejo de chivo, de puerco, de vaca. Esta es piel de gente. Pedacitos frescos, del tamaño de una moneda, algunos más grandes, a veces con un pelito, a veces con lunar. Amanecen colgados de un clavito que salió solo en la madera de la puerta, uno diario. Ni uno más, ni uno menos. Los primeros meses los enterraba atrás del solar, después los quemaba. Después los dejé de tocar, los quito con un palito y los aviento al bote. Nunca he visto a nadie ponerlos. Me quedé despierto muchas noches. Me asomé por la rendija. Puse una cámara vieja que me prestó un primo. La cámara nomás grababa estática. En la rendija no se veía nada. Pero en la mañana ahí estaba el pedacito. Fui a ver a doña Elvira otra vez, la señora que me abrió aquella noche. Ya estaba muy viejita. Me agarró la mano y me dijo algo que no se me ha ido de la cabeza. Me dijo que esos hombres del cañón no matan a todos los que ven, que a veces dejan a uno vivo, al que corrió más rápido, y que a ese lo van pelando de a poquito, un pedacito por día, aunque él no sienta nada. Me dijo que revisara mi cuerpo, que buscara. Yo le dije que estaba loca. Salí de su casa enojado, llegué al mío, me metí al baño, me quité la ropa, me paré frente al espejo. No tengo nada, la piel entera, ni una marca, ni una cicatriz nueva, nada. Pero desde ese día, cuando me miro las manos mucho tiempo, siento como que la piel me queda floja, como si no fuera del todo mía, como si por dentro ya me la hubieran ido despegando y solo estuviera puesta encima, esperando a que alguien la jale. Y las noches, cuando el pueblo se queda callado y solo se oyen los grillos, a veces desde afuera de mi puerta, muy bajito, oigo a alguien contando de 1 a 5, muy despacio, 1, 2, 3, 4, y siempre, siempre se detiene antes del 5. Me llamo Genaro, y lo que les voy a contar todavía no me deja dormir bien. Llevo casi 12 años trabajando como operador nocturno en una planta de bombeo a las afueras de Villa de Reyes, un municipio chico que cae bajo la jurisdicción de San Luis Potosí. No es un trabajo que la gente entienda bien cuando se los explico. Básicamente soy el tipo que se queda solo toda la noche vigilando que el agua fluya hacia los tanques de distribución, revisando presiones, anotando lecturas en una bitácora que casi nadie lee. Es trabajo tranquilo, la mayor parte del tiempo, o lo era. Aquella noche entré al turno a las 10 de la noche como siempre. El relevo del día me dejó el reporte sin novedad y se fue rápido, que así son los compañeros cuando ya quieren llegar a su casa. Yo me instalé en la caseta, puse el radio bajito y empecé mi primera ronda de revisión. Todo normal, las bombas sonando parejo, las manecillas del tablero en sus rangos, el agua haciendo su trabajo callado por debajo de la tierra.
Como a las 2 de la mañana empezaron los problemas. La presión en la línea 3 cayó de golpe, sin aviso. En esa línea va el suministro al depósito subterráneo principal, el más antiguo de la planta, que fue construido en los años 60 y que nadie ha remodelado bien desde entonces. Intenté compensar desde el tablero, pero nada respondió. La aguja siguió bajando hasta casi cero. Eso significaba que la tubería de entrada al depósito había fallado y que el nivel del agua ahí adentro estaba descendiendo. Eso era un problema serio. Si el depósito se vaciaba sin control, podía generar un golpe de ariete cuando se reactivara el flujo, y eso revienta tuberías viejas como si fueran popotes. Tenía que bajar a revisar manualmente. El acceso al depósito subterráneo está por detrás de la caseta principal, una tapa de acero con bisagras oxidadas y una escalera de hierro que baja como 8 metros hasta el fondo. Siempre me había parecido incómodo ese lugar, pero nunca le había dado mayor importancia. Era sótano de planta de bombeo, no había nada especial. Agarré mi linterna, el radio y bajé. El olor fue lo primero. Normalmente el depósito huele a agua estancada, a lama, a humedad metálica. Esa noche había algo más, algo parecido al cobre, casi dulzón pero pesado, el tipo de olor que se te queda pegado en la garganta. Lo atribuí a las algas o a algún residuo de los tubos. Seguí bajando. Cuando llegué al fondo y apunté la linterna, vi que el nivel del agua estaba notablemente más bajo de lo normal. El depósito tiene forma cilíndrica, con paredes de concreto que normalmente están cubiertas hasta arriba por el agua. Esa noche habían quedado expuestos casi 2 metros de pared desde la superficie, y en esa pared expuesta estaban los rostros. Primero pensé que era la luz, que la linterna estaba creando sombras raras sobre el concreto irregular, pero no, eran rostros. Decenas de ellos, todos distintos, todos con la misma boca abierta, como si hubieran quedado gritando en el momento en que el concreto los absorbió. Frentes, pómulos, narices aplastadas contra la superficie. Algunos parecían adultos, otros, y esto fue lo que me revolvió el estómago, parecían niños. No parpadeé, no me moví. Me quedé paralizado con la linterna apuntando a esa pared, tratando de convencerme de que era una ilusión, de que el concreto viejo tiene imperfecciones, que el cerebro busca caras donde no las hay. Lo sé porque lo estudié en algún lado. Se llama parestesia, o algo así, que la mente completa formas. Pero entonces uno de ellos respiró. No fue una ilusión, fue un movimiento claro, lento, como el pecho de alguien que duerme. La piel del concreto se infló apenas y luego se contrajo. Y después el de al lado, y después otro, y otro más, hasta que toda esa franja de pared empezó a moverse al mismo tiempo, al mismo ritmo, todos respirando juntos como un solo pulmón enorme atrapado dentro de la planta. No grité. Quisiera decir que fui valiente, pero la verdad es que el miedo me paralizó completo. Ese miedo de los pies que no obedecen, de la boca seca, de los ojos que no pueden cerrarse aunque quieras. Los veía respirar y no podía hacer nada. Fue uno de los rostros el que me sacó del trance, uno que estaba casi al nivel del agua. Abrió la boca más de lo que ya la tenía abierta, y de adentro salió un sonido. No era voz exactamente, era como si alguien estuviera tratando de hablar debajo del agua, una vibración húmeda y ronca que no formaba palabras, pero que sonaba como si estuviera a punto de hacerlo. Ahí fue cuando mis pies reaccionaron. Subí esa escalera de hierro de una manera que no podría repetir ni aunque lo intentara. Salté los últimos peldaños, salí al exterior y cerré la compuerta de acero con todo el peso de mi cuerpo encima. Metí el seguro, el pasador, todo lo que tenía disponible. Me quedé encima de esa tapa unos minutos, sudando frío, escuchando si subía algo. No subió nada. Debajo de mí, solo el silencio y el olor a cobre que ya me había impregnado la ropa.
Esa noche no reporté nada. Anoté en la bitácora falla técnica en línea 3, resuelta a las 3 de la mañana. Porque ¿qué iba a escribir? Porque ¿quién me iba a creer? Mandé un correo al turno del día diciendo que la tubería necesitaba revisión presencial y que no había bajado al depósito por condiciones de seguridad. Eso era mentira a medias. Las condiciones no eran seguras. Eso sí era verdad. Pedí mis días de descanso al día siguiente y no volví a pisar esa planta en casi un mes. Cuando regresé, los compañeros del turno diurno habían revisado la línea 3 y dicho que no encontraron nada fuera de lugar. La tubería estaba bien, el depósito estaba lleno, sin rastros de nada raro en las paredes. No dije nada, solo asentí y seguí trabajando. El problema es lo que pasó después, en mi casa. La primera vez que lo noté fue como una semana después de aquella noche. Abrí la llave del lavabo para lavarme las manos y el agua salió tibia. No caliente, tibia, como si hubiera estado guardada en algún lugar cerrado y oscuro. Le pregunté a mi señora si había cambiado algo del calentador. Me dijo que no. Lo revisé yo mismo y estaba normal, apagado incluso. La segunda vez el agua olía. No mucho, pero sí. Ese mismo olor a cobre que sentí en el depósito, apenas perceptible, pero era el mismo. Lo sé porque lo reconocí de inmediato. El cuerpo lo reconoció antes que la cabeza. Llamé a la empresa del agua. Vinieron a revisar las tuberías de la casa. Dijeron que todo estaba bien. Cambiamos el tinaco por si acaso. Nada cambió. Y luego empezó la voz. La primera vez que la escuché estaba solo en casa, tarde. Pensé que era la tele del vecino o el viento metiéndose por algún lado, pero no. Venía del lavabo del baño, una voz muy bajita, muy al fondo, como saliendo de adentro del drenaje. No entendí qué decía esa primera vez. La segunda vez sí entendí. Decía, vuelve. Así, solo eso. Vuelve. Con esa misma textura húmeda y ronca de la cosa que intentó hablar desde la pared del depósito. No era una voz de hombre, ni de mujer, ni de niño. Era algo que había aprendido a imitar la forma del lenguaje sin entender del todo cómo funciona. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces duermo con el baño cerrado con llave y dejé una toalla tupida tapando el drenaje del lavabo. Mi señora me pregunta por qué y le digo que es por los olores. Ella no sabe nada de lo que pasó. No quiero que sepa. Cambié de turno hace 2 semanas. Ya no trabajo de noche. Pedí el cambio sin dar muchas explicaciones y me lo dieron sin problema porque nadie quiere el turno nocturno de todos modos. No he vuelto a bajar a ningún depósito subterráneo y no pienso hacerlo. La voz sigue apareciendo de vez en cuando. No todas las noches, a veces pasan semanas sin que la escuche y empiezo a creer que ya se fue, pero siempre vuelve. Siempre la misma palabra, siempre desde el mismo lugar, siempre a deshoras, cuando la casa está en silencio. Lo que más me cuesta no es el miedo en sí, es saber que ahí abajo, en ese depósito, bajo el agua que llega a las casas de Villa de Reyes, hay algo que respira. Y que lleva quién sabe cuánto tiempo haciéndolo, y que el agua sigue fluyendo todos los días hacia todas partes, y nadie más lo sabe. Yo solo sé que no voy a volver, y espero que lo que sea que está ahí abajo eventualmente lo entienda. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si aún no estás suscrito, suscríbete para ayudarnos a llegar a la meta. Y si quieres conocer los relatos que nunca publiqué, puedes acceder escaneando el código en pantalla o entrando al enlace del primer comentario fijado. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.